This call is now being recorded. Muy bien. Al mismo tiempo les voy, pues, para dar inicio a nuestras intervenciones, voy a compartirles aquí un enlace para que, por favor, registren su asistencia. Les agradecemos mucho de antemano. Bien. Manuel Andrés Felipe y profesor Felipe, hoy estamos entonces aquí para presentar los resultados del informe de acreditación del programa 1465, que corresponde a la licenciatura en Filosofía, sede Medellín. Recordemos que el instituto tiene otras licenciaturas, pero la que nos ocupa en este proceso que estamos desarrollando es la que se desarrolla en la sede de Medellín. A partir del finales del 2019 y durante todo el 2020 hasta principios de este año que el informe se terminó, se radicó se sometió a aprobación al Consejo de Instituto. La universidad lo aprobó y lo ajustó y se envió ante el CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación. Hemos entonces venido trabajando en este nuevo proceso de acreditación. En nuestro caso se trata entonces de una reacreditación porque en el momento el programa de licenciatura está acreditado, pero ahora en el mes de junio, que mañana comenzamos, la acreditación se vence. Es por esto que este proceso pues resulta perentorio en este momento y estamos en una etapa del proceso que ya es final, en tanto ya hay un informe que ha sido aprobado por la universidad y está en el Ministerio de Educación, y lo que en el momento estamos aguardando es entonces que un grupo de profesores externos a la universidad y que tengan familiaridad con programas de filosofía o afines, revisen el informe y constaten que el ejercicio de autoevaluación que realizó la comisión de profesores encargada del informe está ajustado pues a la realidad. De ahí que uno de los pasos importantes en esta preparación para finalmente recibir la acreditación es dar a conocer los resultados del informe. Profesora Diana, ¿usted se encuentra ahí? Claro, aquí estoy. Perfecto. Entonces le voy a ceder la palabra para que por favor entonces nos presente los elementos que hacen que este proceso sea importante, cuál es su función y utilidad para un programa de pregrado, y demás información pues que sea relevante especialmente para nuestros egresados, que pues debo de anotar que a quienes más conviene que un programa de pregrado esté acreditado es a aquellos que han egresado de ese programa. Ya Diana les contará por qué. Diana. Bueno, David, muchas gracias. Te pido por favor entonces que pases a la siguiente diapositiva. De acuerdo a los lineamientos de autoevaluación de la Universidad de Antioquia, una vez que se inicia cualquier proceso de autoevaluación, no necesariamente con fines de acreditación, pero en este caso sí, es necesario crear unas comisiones que orienten ese proceso. Actualmente el instituto tiene un comité de autoevaluación, cuyos miembros coinciden en su mayoría con la comisión de autoevaluación pues, que está aquí relacionada. Entonces, esta comisión de autoevaluación, como lo señalaba David, viene trabajando desde el año 2019 y formalmente desde el año 2020, principios de 2020. Buenas tardes, Juan David, ¿cómo estás? Se nombra para hacerse cargo pues, de este proceso de la reacreditación del programa 1465. Tenemos entonces al profesor Juan Felipe Garcés, al profesor Juan David Gómez, al profesor John Freddy Lenis, a mi persona, a la profesora Lina Marcela Cadavid
al profesor David Santiago, y siempre contamos con la presencia de un auxiliar, que era el estudiante, bueno, ya es egresado, Andrés Esteban Zapata. Si quieres, David, procede pues con la diapositiva que sigue. Voy a conversar un poco o a comentarles un poco sobre la autoevaluación en sentido amplio y la autoevaluación en sentido puntual orientada hacia la acreditación. Entonces, la autoevaluación, como les mencionaba hace un momento, no necesariamente es un proceso que conduzca de forma directa a embarcarse en procesos de acreditación. La Universidad de Antioquia y bueno, todas las orientaciones que se han recibido también directamente del MEN proponen que la evaluación en sentido amplio sea un ejercicio permanente de las universidades y de las unidades académicas y de los programas en los que se revise el cumplimiento de las metas de formación del programa y se avance en la formulación de mejoras en caso de que esto sea necesario. La evaluación va a comprender tres aspectos del proceso, que serían la autoevaluación, que es lo que estamos en este momento nosotros presentando, es una revisión interna de nuestras metas de formación; la coevaluación, que sería una evaluación de pares, pues dentro de la misma universidad, que revisan nuestro proceso, en algunos casos se denominan pares amigos; y estaría la heteroevaluación, que es la evaluación que realizan unos pares externos a la universidad, que en este caso serían los que denomine pues el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, para llevar a cabo nuestro proceso, pero podrían ser nuestro proceso de reacreditación, pero en caso de que no nos estuviésemos reacreditando o pidiendo la reacreditación, serían pares externos del campo. En este caso, del campo de la enseñanza de la filosofía o de la educación filosófica. Bueno, en ese sentido, la evaluación es importante justamente para revisar esas metas de formación y ese compromiso que públicamente hemos adquirido como Instituto de Filosofía en la formación de licenciados. Ya si pensamos la evaluación la evaluación enfocada a un proceso de reacreditación o de acreditación, se matizan un poco los aspectos. Entonces, hay una reglamentación que es el Acuerdo 02 de 2020 del CESU, ¿sí?, del Consejo Superior Universitario, donde la acreditación se entiende como un reconocimiento de alta calidad que otorga el Ministerio de Educación Nacional a los programas académicos y a las instituciones que se ajusten a una serie de criterios de calidad, ¿sí?, unos factores de calidad con base en las cuales se evalúan instituciones, programas, ¿sí? Pero esos criterios no son, digamos, como unos criterios a priori que funjan como criterios universales para todas las instituciones, sino que son criterios que se nutren, bueno, o factores que se nutren a partir de los propósitos que la misma universidad y la unidad académica plantee, los objetivos de formación, atendiendo aspectos como naturaleza jurídica de la universidad o de la institución, identidad institucional, misión, tipo de programas, niveles de formación, pregrado, posgrado, educación técnica, modalidades. Aquí cabe resaltar que el programa 1465 es uno de los pocos públicos, presenciales y diurnos que hay a nivel nacional, ¿sí? Entonces, eso es importante porque cuando se va a hacer la evaluación, esos factores son como los criterios que distinguen o que le dan la razón de ser al programa. Cuando se piensa en una acreditación de alta calidad o una reacreditación, como es nuestro caso, lo que se intenta es promover el fortalecimiento de una visión de la calidad de los programas, a la luz de los compromisos académicos que hemos adquirido, ¿cierto? Y obviamente de las instituciones. Y se espera que esa idea de calidad sea un trabajo también interno, es decir, la universidad, la unidad académica ha tenido que pensar qué sería un programa de calidad, ¿sí? ¿Qué sería un licenciado que cumpla con esos presupuestos de calidad? Entonces, a la luz de esa, pues como configuración interna, ¿sí?, en diálogo con la configuración externa, es que se empieza a revisar la posibilidad de reacreditar o de acreditar un programa. Entonces, la evaluación con fines de acreditación la realiza una institución que vuelve sobre sus propios procesos, pues la solicita o la inicia, perdón, una institución que vuelve sobre sus propios procesos, sobre sus programas académicos, presenta este informe donde dice, venga, este es mi diagnóstico, ¿cierto?
ante pares académicos que designa el Consejo Nacional de Acreditación. Entonces es un proceso interno y externo, ¿sí? Bueno, eso sería pues como en términos generales la autoevaluación y la autoevaluación con fines de acreditación. ¿Por qué es importante pues que un programa como el de licenciatura en filosofía se reacredite? En primer lugar, por lo que mencionábamos hace un momento, y es para revisar el cumplimiento de esos compromisos públicos que hemos adquirido en términos de formación de profesionales, pero también es un reconocimiento público a la labor que hacemos dentro del programa. En segundo lugar, y eso lo mencionó David ahorita, los egresados, en su mayoría, participan en convocatorias públicas, ya sea para vincularse como provisionales o en carrera docente en el sector público, y si su programa de pregrado, al momento en el que realicen la postulación, ya sea para la provisionalidad o para la carrera, y puedan, pues para competir, adquieren puntos pues que se dan por la condición de acreditación del programa. Entonces, eso nos torna más competitivos respecto a otros programas y a otros profesionales que puedan aspirar a esos mismos cargos, ¿cierto? Y en tercer lugar, efectivamente, una acreditación de programa ayuda a la acreditación institucional de la universidad. Y la acreditación institucional de la universidad favorece el acceso a recursos, peticiones de infraestructura, planta docente. Entonces, en general, pues esos serían pues como los efectos directos de este proceso de reacreditación. David, si quieres pasas a la siguiente diapositiva para hablar un poco del procedimiento y ya ir a los resultados. Perfecto, esta de los pasos, ¿te parece? Sí, claro. Ahí está. Bueno, entonces durante el año 2019 hacia finales se empieza a consolidar la comisión de la que pues ahorita ya leímos los nombres, ¿cierto? Al iniciar el año 2020, entonces se constituye formalmente esta comisión para apoyar este proceso de autoevaluación con fines de reacreditación del programa 1465. Esta comisión estaba compuesta por todos los docentes que leímos, pues cuyos nombres leímos, y teníamos la presencia del auxiliar, en ese momento estudiante, ahora egresado del mismo programa. Inicialmente, entonces, la comisión define un cronograma de trabajo, ¿sí? Y luego se pasa a definir un manual de indicadores del proceso. David les va a detallar un poco más, pero para autoevaluar los programas de pregrado, el ministerio nos plantea 10 factores, ¿cierto? Grandes, que recogen todos los procesos en los que se inscribe un programa de pregrado. Pero para poder medir esos factores es necesario unas acciones concretas, con evidencias, y eso se denominan indicadores. Entonces, la Universidad de Antioquia ya ha elaborado un manual de indicadores para todos los programas de pregrado, son 160 indicadores, y esta comisión lo primero que hace es revisar cuáles aplican para nosotros. En este caso, solo aplicaron para la licenciatura 140 indicadores. El informe tendrá 140 momentos donde se despliega cada indicador y cómo se cumple, ¿sí? Y en qué nivel se cumple. 20 quedaron por fuera porque no aplicarían por su naturaleza para nuestro programa, ¿cierto? Entonces se formula ese manual interno, pues se revisa el manual general y se adecúa a las condiciones del programa y se le asigna un valor, pues como un peso porcentual a esos indicadores, unos valores. Luego de ello se construye un documento que es muy importante que se llama el PEP, Proyecto Educativo del Programa, que es la carta de navegación donde ustedes encuentran los fundamentos de la educación filosófica, de la licenciatura, la estructura curricular, las descripciones de cómo se hacen las evaluaciones dentro del programa. Ese PEP es un trabajo también cooperativo. Ese documento se envía a la vicerrectoría de docentes, bueno, en principio al consejo, luego a la vicerrectoría, y hay unas revisiones y unos ajustes que nosotros pues realizamos en su momento. En simultánea que se construye ese PEP, se están construyendo unas encuestas que probablemente algunos de ustedes respondieron. Estas encuestas se aplican o se aplicaron a estudiantes, docentes, egresados, administrativos y empleadores. También la información que se recogió con las encuestas, bueno, para ello fue necesario construir una base de datos por cada grupo de actores, aplicar la encuesta, analizar la información con apoyo de la Vicerrectoría de Docencia. Entonces tenemos un proyecto que está siendo revisado por la Vicerrectoría. En simultáneo, unas encuestas que se están aplicando y que serán analizadas.
También de manera simultánea se le pedía información a la jefatura pues, de formación académica, a la dirección del instituto, a las diferentes coordinaciones, ¿sí? Y también se trabajaba con otra masa documental. Entonces, PEP, ¿cierto? Proyecto educativo del programa, encuestas, ¿sí? Información de dependencias administrativas y de coordinaciones, y archivo documental. Con ese gran grupo de fuentes se crea una masa documental gruesa, ¿sí? Amplia. Esa masa documental es la que va a reducir en términos de análisis la comisión y se traduce en el informe de autoevaluación, que sigue un formato institucional, ¿sí? Pues un formato que ha diseñado la universidad. Pero ese informe también va acompañado de unas tablas en Excel que se denominan cuadros maestros. Entonces, toda esa información que recogimos se vuelca en el informe y en las tablas. Pero hay unos documentos que hay que enviarlos tal cual. Por ejemplo, el acuerdo de creación del programa, ¿sí? O el acuerdo de la nueva versión, de los cambios. Esos documentos no se pueden reducir, sino que hay que aportarlos tal cual. Entonces, cuando ya tenemos esa otra información analizada, o sea, informe, cuadros maestros, documentos anexos, ese paquete se entrega en principio pues al instituto y a la vicerrectoría en diciembre del año pasado, con un avance en la recolección de información del 80%, recibimos las devoluciones en enero de este año, realizamos todos los ajustes que nos hicieron, y el 15 de febrero de este año, luego de la revisión del texto completo por parte de la vicerrectoría, se nos da un visto bueno, y la vicerrectoría es quien lo sube a una plataforma que se llama Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, SACES. Una vez sube el informe, surte el proceso que David les contó. Es revisado, si es necesario completarlo, se nos pide algo, en este caso no, y se aprueba o no el informe. En este caso ya está aprobado, ya tenemos pendiente la asignación de pares externos, y el paso que sigue, ¿cuál es? La divulgación de los resultados por todos los medios, la discusión, la revisión de los resultados, y estar a la espera de que los pares nos sean asignados y que ya seamos citados a las audiencias con los pares. Y ese es todo el proceso. David, ya entonces te devuelvo la palabra para que presentes los resultados. Bien, muchas gracias, Diana. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas las presentes. Bien, voy a hablarles concretamente de este informe. Como les decía Diana, y hablando en un lenguaje filosófico que nos es común, uno podría decir que el informe de acreditación tiene tres categorías, o está hecho a partir de una estructura que se divide en tres categorías. Una categoría muy general, o por decirlo de alguna manera, los pilares base sobre los que se asienta un programa de pregrado. Una categoría intermedia, que son las características que especifican de alguna manera esta categoría más general, que son los factores, y una categoría más concreta, que podríamos llamar entonces los indicadores. El informe entonces puede verse a partir de esas tres categorías en conjunto, pero dado pues como las limitaciones de tiempo, vamos a hacerlo a partir de la categoría más general, que contiene en sí a las otras dos categorías que subyacen a ella. Bien, esa gran categoría está compuesta entonces por 10 factores, que son los siguientes. El primero es el conocimiento y la observación de la visión y la misión de la universidad, al igual que de su proyecto institucional y el proyecto educativo del programa. Los procesos de admisión, formación y permanencia de los estudiantes en segundo lugar. En tercer lugar, la selección, nivel, dedicación, experiencia, número, entre muchas otras cosas, de los profesores del Instituto de Filosofía. No solo los del instituto, sino también los de la Facultad de Educación y de todas aquellas otras dependencias que trabajan con nosotros en la formación de licenciados. En cuarto lugar está la integralidad, la flexibilidad, la interdisciplinariedad, el sistema de evaluación y un largo etcétera de los procesos académicos de los programas de pregrado.
la visibilidad nacional e internacional del Instituto de Filosofía en quinto lugar. En sexto lugar, o sexta gran categoría, está la investigación, innovación, creaciones artísticas y culturales generadas por el Instituto de Filosofía, ya sea de parte de sus estudiantes o de sus profesores, los programas de bienestar que lidera el instituto para sus estudiantes y profesores. En octavo lugar, la organización, gestión y gestión administrativa de los programas de pregrado. En noveno lugar, el impacto de los egresados en el medio. Y en décimo lugar, los recursos físicos y financieros del Instituto de Filosofía. A continuación, entonces, ustedes van a poder apreciar una tabla resumen del informe a partir de la categoría más general, que llamamos pues la categoría de los factores. Por ejemplo, para ponerles un caso de especificación de estas tres categorías, miren por lo menos la tercera, que es profesores. Esa categoría tiene una característica, ¿cierto?, que la especifica un poco más, y es, por ejemplo, el nivel de formación que tienen los docentes que participan en los procesos de formación de la licenciatura. Y un indicador más específico puede ser el número de docentes con formación de doctorado que participan directamente en la formación ofreciendo cursos o seminarios de los estudiantes del pregrado en licenciatura. Entonces, en cada categoría pues se asigna una ponderación. En este caso podemos ver la ponderación de los factores. Cabe aclarar que la ponderación de los factores o de la categoría más amplia que estamos observando la hace directamente la universidad. Este mismo procedimiento de darles un peso en porcentaje para sumarle un total de 100, lo hace la comisión, es decir, los profesores que hacen el informe al interior del instituto. Aquí podemos ver entonces la metodología que se realiza en cada una de esas categorías a partir de la categoría general. Y ustedes pueden ver en estas columnas en donde hay unos porcentajes y unas notas, la nota que se obtuvo en cada una de estos factores. Se suman todas esas notas y al final esta nota de 461 es la nota que obtuvimos al terminar el proceso de autoevaluación y antes de iniciar entonces a redactar el informe. Al final ven ustedes una escala de calificación cualitativa que nos deja ver bajo estas rúbricas en qué lugar estamos en el cumplimiento de cada uno de esos factores. Bien, una calificación de 461 es una calificación bastante positiva y demuestra pues que en todos esos factores y demás categorías más específicas tuvimos un buen desempeño. Sin embargo, al final del informe de acreditación podemos apreciar en su conjunto las fortalezas que tiene el programa de la licenciatura y al mismo tiempo detectar aspectos en los que estamos débiles y debemos fortalecernos. Para ello se elabora entonces al final del informe, y eso también hace parte pues del informe, un documento que se convierte en fundamental para los años que vienen de trabajo en el instituto, que se llama Plan de Mantenimiento, Plan de Mejoramiento y Mantenimiento. En ese formato en donde se plantean algunas acciones y algunos proyectos, que es más amplio, pues las debilidades que vimos que era importante trabajar son las siguientes. Antes de expresarles lo concerniente a estas debilidades, hay dos acciones de mejora que siguen vigentes o en las que todavía nos consideramos como en falta y debemos de seguir trabajando del proceso anterior, que fue en 2017. En ese proceso, los estudiantes manifestaron que
En el Instituto de Filosofía es difícil distinguir en la práctica, y eso significa pues que en la teoría también hay una confusión, qué es un curso y qué es un seminario, porque al parecer casi todos se dan bajo una misma metodología y eso pues dificulta de alguna manera los procesos de formación para algunos estudiantes. Entonces eso es algo en lo que tendremos que seguir trabajando porque aún estamos deficitarios. Y lo otro es que el Instituto de Filosofía es la tercera unidad académica después de Ingeniería y Ciencias Exactas que tiene un mayor índice de deserción. Se han implementado algunas mejoras desde la coordinación de bienestar, pero los índices siguen mostrándose preocupantemente altos. Sin embargo, hemos sido pues atentos a eso y reconocemos que hace falta que el instituto haga un trabajo constante, es decir, cotidiano, que se renueva semestre a semestre para entender incluso, si se quiere, como un problema filosófico, las causas de la deserción en el instituto, que no se debe solamente como a factores intrínsecos a la unidad académica misma, sino que puede verse a factores extrínsecos que hacen parte pues de la universidad como un todo. Estudiantes que pasaron por segunda opción y que vieron la oportunidad de volverse a presentar y pasaron a la carrera que deseaban y circunstancias así. Entonces esto requiere de parte del instituto un fortalecimiento en el análisis, comprensión, para generar mejores acciones respecto al asunto de la deserción. Esas dos acciones de la distinción curso-seminario y la deserción siguen siendo pues tareas en las que nos enfocamos y que también están en este informe. Sin embargo, no las verán reflejadas en estas diapositivas en las que solamente pues expresamos lo que vimos reflejo de este informe de acreditación. Bueno, este presente informe nos permitió ver las siguientes acciones que es necesario, las siguientes debilidades que es necesario emprender acciones para volver las fortalezas. En primer lugar, es importante realizar una identificación semestral de la población del Instituto de Filosofía frente a las barreras en infraestructura física. Esto particularmente porque muchas actividades del Instituto de Filosofía tienen lugar en el cuarto piso del bloque 12 y el acceso para personas que tengan ciertas limitaciones para el movimiento podría ser complejo y puede hacer que nosotros caigamos en ciertas negligencias. De ahí que sea importante mantener esa información presente para poder realizar en su momento acciones en función de estas circunstancias. En segundo lugar, los procesos de autoevaluación vienen fortaleciéndose en el Instituto de Filosofía hace más o menos 5 años, un poco más. Todavía no son lo suficientemente públicos y es necesario propiciar condiciones académico-administrativas para que todos los actores que hacen parte del pregrado, de la licenciatura, sepan y participen de los procesos de mejora. Y en ese caso, entonces, el ejercicio de autoevaluación puede ser un ejercicio no solo coyuntural, sino del día a día. En tercer lugar, hay que disminuir una sensación de insatisfacción de los estudiantes frente a la revisión de sus trabajos. Es preocupante, pero de los mecanismos de recolección de información que aplicamos, llámese encuestas y entrevistas a los estudiantes, nos dimos cuenta que casi un 40% de los estudiantes manifiestan que algunos cursos y seminarios carecen de un proceso de retroalimentación por parte del profesor de las notas que se otorgan. Esto, porque también lo averiguamos, no significa que haya insatisfacción con la nota, sino que hay una cierta sensación de vacío porque no se sabe bien qué errores se cometieron en el proceso que se realizó para obtener una nota
y qué cosas buenas habría que sostener y qué aliviar. Entonces, pues eso es importante en relación con los procesos académicos, por ejemplo. Los estudiantes también manifiestan que hay ciertamente una desigualdad en la participación de los estudiantes de la licenciatura en comparación por lo menos con los de filosofía en los procesos de investigación que realizan algunos profesores. Esto no quiere decir que los estudiantes de licenciatura no participen en ellos. Sí, lo hacen, pero su participación no es tan destacada como cuando uno va a ver la participación de los estudiantes del pregrado en filosofía. Entonces, en eso hay que poner un poco más de atención para propiciar una participación, digamos, más igualitaria de los dos programas de pregrado. Es importante, como otra acción de mejora, tener un registro sistematizado y periódico de la asistencia de los profesores y los estudiantes a diversas actividades a nivel local, departamental y nacional, incluso internacional, pues porque es una información que no está sistematizada, ni tampoco es de fácil acceso, y para estos procesos y muchas otras cosas, además porque sabemos que la comunidad de estudiantes y de profesores participa en muchas actividades, pero el instituto a veces no se da cuenta de ello. Y quizá esté perdiendo oportunidades importantes a la hora, pues, como de, pues, pensamos básicamente en procesos como este de autoevaluación, pero en otra suerte de ejercicios en los que eso sea importante para ganar mayor visibilidad. Bien, hay que fortalecer los canales de comunicación con los egresados. Bueno, vimos que para los egresados ha mejorado un poco la cosa y se reconoce desde que el Instituto de Filosofía cuenta con una comunicadora y las redes sociales se nutren de manera más constante con información concerniente a la vida y a lo que sucede en el instituto. Sin embargo, también los egresados consideran que debe haber actividades más intencionadas para esta parte de la población del instituto, llámense procesos de formación continua y demás, y entonces eso hay que pensar el asunto de los egresados, que es algo complejo no solo para nuestra unidad académica, sino que también pues para otras. Y desde hace varios años ya es reiterativo la sensación de que los espacios y además de la infraestructura mueble del instituto puede ser fortalecida y necesita ser fortalecida para mejorar los procesos de formación. Sin embargo, las gestiones que ha podido realizar el instituto al respecto pues son limitadas. Pues, ningún profesor o las directivas pueden construir y difícilmente pues se pueden comprar continuamente aquellos bienes muebles que se necesitan. Entonces, detectamos que una de las cosas por las que fracasamos en ese intento es que nos hace falta identificar o generar procesos que nos permitan identificar con precisión cuáles son esas necesidades, que además se ajusten pues como a los parámetros que hay que seguir para en las estancias de la universidad, digamos la oficina de logística y demás, poder pedir esos recursos e incluso poder participar como en ¿qué decir? Convocatorias o pedir ayuda a entes nacionales, privados y públicos o internacionales para fortalecernos en ese sentido. Entonces es importante por lo menos estar no simplemente detectando eso, sino saberlo detectar de manera más precisa para atender a necesidades bien concretas. Esto es un resumen del informe de acreditación que presentamos para la licenciatura. Ustedes pudieron observar, pues el informe tiene unas 150 páginas más o menos y hemos decidido presentarlo así de manera sintética en una primera parte a través de o a partir de la categoría más amplia que son los factores y su calificación, que dan cuenta pues de la calificación de las dos categorías intermedia y final, y estos procesos de mejora que se convierten pues en una hoja de ruta para el instituto pues llevar acciones para mejorar su labor. Bien, en este momento quiero saber si la profesora Diana tiene algo que agregar y luego de ello
vamos a dejar un espacio para que ustedes pues planteen preguntas, hagan observaciones y podamos pues resolverlas aquí en este espacio. No, por mi parte, David, todo está presentado. Ok, muchas gracias, profesora Diana. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muchas gracias de antemano eh, por las apreciaciones, toda la información. He tenido problemas de internet, no sé si ya lo mencionaron, pero me gustaría saber cada cuánto se realiza este proceso. Andrés, muchas gracias por tu pregunta. Dos cosas en relación con lo que planteas. En primer lugar, el informe de autoevaluación, cuando se decide realizarlo, porque se cumplen pues con las condiciones ya de ser reconocidos como un proceso, como un programa de alta calidad, se evalúan, o sea, el informe contiene datos y demás información de los 5 años anteriores al momento en que se decide hacer la autoevaluación. En este caso, entonces, el informe de autoevaluación recoge un periodo de los siguientes años, a partir del 2016 hasta terminado o finalizado el 2020. Eso por un lado. ¿Y cada cuánto se realiza el proceso de autoevaluación? Como explicaba la profesora Diana, la autoevaluación pues es un asunto opcional, pero obtenerla pues genera beneficios importantes para la comunidad del programa acreditado. En nuestro caso, la última acreditación que recibimos fue en el 2017 y fue por 4 años. Entonces, antes de terminados esos 4 años, que se acaban ahora el próximo mes, debíamos hacer el proceso de acreditación antes de que se terminara pues ese plazo. Ese documento se vence el próximo mes, entonces de ahí que lo hagamos en este momento. Sin embargo, una acreditación puede obtenerse, la profesora Diana pues me corrige, por más tiempo, se puede obtener por 6 u 8 años. Entonces, si el Ministerio de Educación decide en este momento, después de este proceso, concedernos nuevamente la acreditación, podría ser por 4 años más, incluso a veces es incluso 2 años, o podría ser por 6 años o por 8 años, dependiendo de circunstancias que yo creo que tienen que ver con asuntos que responden a varias circunstancias. La vez pasada, por ejemplo, fue 4 años, porque una de las circunstancias que nos cobijaba en ese momento era que un cambio en el pensum del programa. Y era necesario revisar a más corto plazo si ese cambio había resultado ser exitoso y si se había logrado con él pues aquello que se pretendía. Además, era un cambio que estaba siendo pues recomendado o más bien exigido por el mismo Ministerio de Educación. Pero, como te digo, los certificados o el documento de acreditación puede darse por distinta cantidad de años. Desde la experiencia nos hemos dado cuenta, Andrés, que quizá hemos tenido acreditaciones, no sé, Diana me corregirá, el instituto ha tenido acreditaciones de 6 años, por ejemplo, pero hemos visto que cuando las acreditaciones hay que realizarlas como con más continuidad, se logra tener una mayor gobernabilidad del proceso de autoevaluación, dado que el ejercicio se hace más constante y no tan dilatado en el tiempo. Profesora Diana, ¿hay algo ahí que agregar en lo que yo le respondí a Andrés Felipe? Claro que sí, y es que, Andrés, mira, si bien no se aplican encuestas a los diferentes actores con mucha periodicidad, los datos que se tienen que relacionar en este informe son justamente los datos del hacer cotidiano del instituto, ¿sí? Es decir, anualmente nosotros estamos entregando unos informes de gestión de cada coordinación o de cada proceso. Y esos informes nutren justamente
estos cuadros maestros y esto que se solicita para la autoevaluación con fines de acreditación. En ese sentido, pues el mejorar, o sea, la mejora que se ha hecho en los informes de gestión, en la rendición de cuentas, ha redundado justamente en que sea más eficiente el manejo de la información para estos macroprocesos pues, de autoevaluación con fines de acreditación. Es decir, si no se siguiesen impartiendo clases, los profesores viajando, investigando, no podríamos ofrecer ningún tipo de información. ¿Qué no se hace con esa frecuencia? Las encuestas, justamente porque nosotros necesitamos que las encuestas correspondan al periodo más cercano de cierre de, pues como de la franja que cubre el informe, ¿sí? O sea, en ese momento nosotros una encuesta que se hubiese aplicado en 2017, bueno, nos sirve para ciertas cosas, pero no para poder revisar los cambios del programa que se llevaron a cabo a partir de 2018. Entonces, siempre tratar de tener las encuestas lo más cercanas posibles, pues como a la presentación del informe es algo recomendable porque nos ofrece una visión a hoy, ¿sí? No sé si con eso ya queda más redondeada la respuesta que esperaba. Ok, por mi parte quedo muy satisfecho. No sé qué dicen los demás participantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Diana, yo no sé si lo dijiste ahora, pero tú mencionaste al inicio que la acreditación es importante para los egresados en ciertos procesos de De convocatoria. convocatoria, sí, claro, se mencionó para el sector Ah, público, ok, claro. perfecto. ¿Quién más tiene otra pregunta, comentarios? Hola, no, pues de mi parte, pues buenas tardes. Pues yo estoy aquí medio colado porque el viernes pasado no tuve posibilidad de asistir a la reunión que convocaron ese día. Eh, pues creo que fue el mismo David, no sé si, o quién fue, sí creo que fue David, el profesor David, perdón, me señaló que podía de pronto participar pues para escuchar pues lo del tema de los resultados de la autoevaluación el día de hoy. Pues de mi parte pues me queda muy claro eh, la información que brindan allí, pues la necesidad de esos procesos de mejora también. Y bueno, en particular pues yo de hecho pues yo soy del departamento de pedagogía, pues yo sirvo un curso del departamento de pedagogía en el programa desde hace ya varios años, diría yo, sí. Y bueno, tengo pues un cariño muy especial por la licenciatura en filosofía. Y en vista de eso también me gustaría mucho pues que se parte pues de los asuntos de mejora, pues el tema de la interacción, de la comunicación, de la posibilidad de construir más cosas juntos entre docentes del programa. Yo siento que yo a veces voy, doy el curso, pero yo no tengo mucha interacción directa pues como con otros asuntos, excepto pues lo que hago pues con los estudiantes. Eh, y bueno, y también los mismos estudiantes también me señalan eso, como ese, cómo se refleja también en los cursos, esa falta de interacción entre el cuerpo profesoral del instituto en ciertos asuntos, sobre todo para pensar el asunto de la formación del licenciado en términos de formación pedagógica y desde otras líneas de trabajo. Entonces sería, pues yo creo que es en ese sentido también como mi intervención, como la necesidad de que haya mayores espacios de interacción frente a lo que hacemos nosotros, pues en lo que hacemos nosotros en ese proceso pues de formación pues con los estudiantes de la licenciatura. Y bueno, hay otros elementos más, pero yo creo que no sería el momento. Entonces, no, pero igual es eso, como un llamado que sería interesante promover más esos espacios de ese encuentro también de saberes, desde ese saber específico de la filosofía y lo que hacemos nosotros desde lo que acompañamos desde el Departamento de Pedagogía en esa relación estratégica que tienen con la Facultad de Educación. Gracias. Profesor, muchas gracias. Hemos tomado atenta nota de eso. Diana, ¿tú tienes algo que expresar?
No, no, pues igual estamos trabajando en múltiples frentes, ¿cierto? Uno de ellos es el trabajo de tipo curricular. Lo que pasa es que en ocasiones las mismas dinámicas institucionales desbordan. Es decir, la universidad nos pide tener aproximadamente unos 7 comités y el instituto es pues una dependencia bastante pequeña pues como para poder responder absolutamente a todo, pero creo yo que justamente ahora lo que está tratando el comité de currículo ampliado que se está constituyendo es apoyar todos esos procesos y favorecer esos diálogos que plantea el profesor Juan David. Exactamente, sí, algo que informar ahí es que el comité de currículo ampliado es algo en lo que estamos trabajando y va a tener más continuidad y, y va a llevar eso a este comité, lo que el profesor Juan David nos expresa. Muchísimas gracias, profesor. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Bien. En el micrositio del Instituto de Filosofía, nosotros pues vamos pues ya hay un micrositio, pues ya hay un lugar en el micrositio, es decir, ahí donde está la información destinada a estos procesos de autoevaluación de la licenciatura, y a través del correo electrónico y las redes sociales y en ese sitio les estaremos ofreciendo información actualizada de este proceso. Les pedimos que por favor, así como hoy nos acompañaron, nos acompañen también cuando los pares nos visiten, que esta vez por las circunstancias de la pandemia va a ser una visita virtual, pero igual de intensa, de 2 o 3 días, como si fueran a visitarnos a la universidad, y también en su momento van a tener una reunión ellos ya de manera privada con los egresados para corroborar entonces la información que al respecto expresamos en el informe de acreditación. Si no hay nada más, entonces, ¿qué preguntar? Yo les extiendo las gracias y le doy la palabra a la profesora Diana para que cierre esta sesión. No, yo reitero el agradecimiento, David, y bueno, tú compartiste el correo de Lo autoevaluación, voy a hacer en este momento. Dos entonces cosas. Uno, les voy a compartir nuevamente el formato. el formato de asistencia por si alguien no lo ve en el chat porque se conectó apenas. Y cualquier cosa que quieran escribirnos en relación con la autoevaluación y particularmente con este proceso, por favor nos escriben a autoevaluación filosofía@udea.edu.co. Ya lo anoto. Del mismo correo fue que les enviamos la invitación a la que ustedes pues, hoy se conectaron a través del enlace que les dejamos. Y vamos a dejar el video, pues resumen de estas audiencias, por si también lo quieren consultar, va a estar en el micrositio y se va a compartir pues con todos. Sí, bueno, eso sería todo de mi parte, agradecerles la asistencia y la participación. Feliz noche. Gracias a ustedes, feliz noche también. Cuídense mucho, que estén muy Hasta bien. luego, muchas gracias. Chao, que estén bien. Feliz noche. Chao. Chao.